Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar ahora con el último tema de anatomía. En el último tema de anatomía vamos a hablar de lo que es el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. El aparato reproductor, llamado también aparato genital, aparato reproductivo, sistema genital, es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de las hormonas sexuales y con la micción. El uso de los términos órgano genital, órgano reproductivo, órgano reproductor, órgano sexual es incorrecto, ya que se trata no solo de un órgano, sino de un conjunto de órganos. El aparato genital masculino es el encargado de garantizar la reproducción en la mayor parte de los varones. Está formado por órganos internos y órganos externos. Los principales órganos externos, como vemos aquí, son el testículo, el epidídimo y el pene. Y las estructuras internas son los conductos deferentes y las glándulas accesorias, que incluyen la próstata y las glándulas bulbouretrales. Los testículos son gónadas masculinas, son dos glándulas cuya función es la producción de espermatozoides. Se encuentran suspendidos en un saco externo formado por la piel, denominado escroto, que es una envoltura cutánea dividida por un septum medio que rodea a los testículos. La función del escroto es mantener a los testículos en un medio más frío que en el interior de la cavidad abdominal. Para que los espermatozoides se produzcan, normalmente se requiere de una temperatura de 30 grados centígrados, que es menor a la temperatura corporal, que es de 37 grados centígrados. En el interior de los testículos existen unos 250 lóbulos o compartimientos que contienen unos delgados túbulos muy enrollados y apretados, como se ve aquí en el dibujo, llamados túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero tiene un diámetro extremadamente pequeño y mide aproximadamente unos 80 centímetros de longitud. Son las estructuras específicas en donde se producen los espermatozoides dentro del testículo. Los testículos son glándulas de secreción mixta. Gracias a que se secretan estas glándulas, a la hormona gonadotropina, que es segregada por la hipófisis o pituitaria. Esta va a segregar dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante determina la maduración de los espermatozoides que son vertidos al interior del cuerpo. La hormona luteinizante estimula las células intersticiales para que secreten la hormona masculina, que es la testosterona, encargada de estimular cambios orgánicos y psíquicos relacionados con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el incremento del crecimiento del cuerpo, el desarrollo de la musculatura, crecimiento del vello axial y facial, desarrollo de las cuerdas vocales que forman la voz grave propia de los varones o masculina. El epidídimo es un tubo enrollado cuya longitud aproximada es de 7 centímetros. Se encuentra unido a los testículos por detrás de ellos y su función es almacenar temporalmente los espermatozoides para permitirles que adquieran movilidad. Este proceso se conoce con el nombre de capacitación y requiere que los espermatozoides permanezcan 18 horas en el epidídimo para completarlo solo cuando estos ingresen al sistema reproductor femenino, donde puede ocurrir la fecundación del óvulo. El pene es el órgano copulador por el cual los espermatozoides son depositados en la vagina. Está formado por un tejido esponjoso que al llenarse de sangre se separa del cuerpo con un proceso denominado erección. El pene erecto tiene la posibilidad reproductiva de introducir los espermatozoides del varón dentro del sistema reproductor femenino, función que se realiza durante el acto sexual o cópula. Presenta un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo es cilíndrico y algo aplanado. Está entre la raíz y el glande. La raíz es el punto donde se insertan los cuerpos cavernosos y esponjosos, y el glande es la parte final del pene y la más sensible. Cuando se produce la estimulación se hincha y se convierte en la zona más abultada del pene. En la parte inferior se une al prepucio por medio de un pliegue cutáneo llamado frenillo, que cumple la función de retraer y estirar el prepucio. El prepucio es una capa de piel que envuelve al glande y que se retrae cuando el pene está en erección, dejando a la vista el glande. Los órganos internos del aparato reproductor masculinos, entre estas vamos a tener a las vías espermáticas, que son el conducto eferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Los conductos eferentes son la prolongación
del tubo contenido en el epidídimo. Su función es almacenar los gametos masculinos y transportarlos desde el testículo hasta otra porción tubular denominada uretra. Las vesículas seminales son dos glándulas que vierten a los conductos deferentes el semen, líquido viscoso en el que flotan los espermatozoides. El semen contiene agua y nutrientes como la fructosa, un tipo de azúcar que sirve de fuente energética para posibilitar el movimiento de los espermatozoides en su camino hacia el óvulo femenino. El conducto eyaculador son dos estructuras que forman parte de las vías espermáticas que están formadas por la unión del conducto deferente que viene del epidídimo y el conducto de la vesícula seminal. Los conductos eyaculadores recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Las glándulas anexas tenemos entre estas las que son la próstata, la uretra y las glándulas uretrales. La próstata son dos glándulas fusionadas pequeñas y regulares de color rojizo unidas al cuello de la vejiga de la orina y la uretra y que segregan un líquido blanquecino y viscoso, esto por delante del recto. La uretra es un conducto que transporta los espermatozoides desde los conductos deferentes hasta el pene para permitir su erección. La uretra es también el conducto por el que se elimina la orina. Las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cowper, son dos pequeñas formaciones que se encuentran situadas a los lados de la uretra por debajo de la próstata, que también contribuyen en el líquido seminal. Cuando el orgasmo es inminente, estas glándulas se contraen y vierten el líquido en la uretra prostática, que sale al exterior inmediatamente antes de la salida de la eyaculación. En el aparato genital femenino vamos a encontrar los órganos genitales femeninos, que comprenden órganos genitales externos, órganos genitales internos y glándulas vestibulares auxiliares. Los órganos genitales externos, conocidos normalmente como vulva, está compuesto por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y los bulbos del vestíbulo. Los órganos genitales internos están compuestos por la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Las glándulas vestibulares auxiliares serían las glándulas genitales y las glándulas parauretrales. Entre los órganos genitales externos que hemos mencionado, el monte de Venus o el monte de pubis es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Está formada por tejido adiposo recubierto de piel con vello púbico. Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte de pubis o de Venus. Después de la pubertad, su superficie externa queda revestida de piel pigmentada. Contienen glándulas sebáceas y sudoríparas y recubiertas de vello. El orificio entre los labios mayores se llama hendidura vulvar. Los labios menores son dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero que poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por los labios mayores. En mujeres que han tenido hijos, los labios menores pueden protruirse a través de los labios mayores. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, o sea, las de Bartolino, que segregan moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco cervical y proporciona la lubricación. El orificio uretral externo se localiza de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios que desembocan de las glándulas parauretrales, las glándulas de Seckman se conocen, que están situadas en la parte de la uretra y también secretan moco. El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda a rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores.
Consiste en dos pliegues, dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que rodean al clítoris reciben el nombre de prepucio del clítoris. Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas. Durante la excitación sexual se agrandan. Estos se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del par. Se trata de un tubo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de concavidad anterior. Su parte anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros, su parte posterior de unos 7 a 10 centímetros, y están en contacto entre sí en condiciones normales. Desemboca en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores, por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, que es un pliegue incompleto de membrana mucosa, como habíamos dicho anteriormente. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. En esta zona es donde debe quedar colocado el diafragma anticonceptivo. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina. La pared vaginal tiene 3 capas, una externa o serosa, una intermedia o muscular de músculo liso y una interna o mucosa que consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales. La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar al ácido orgánico, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen, secretados sobre todo por las vesículas seminales, elevan el pH del fluido de la vagina, que así resulta menos agresivo para los espermatozoides. El útero o matriz es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio. Tiene unos 7 a 8 centímetros de longitud, 5 a 7 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor. Ya que sus paredes son gruesas, su tamaño es mayor después del embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás y consiste en 2 porciones. Los 2 tercios superiores constituyen el cuerpo y el tercio inferior el cuello o cervix, que protruye al interior de la parte superior de la vagina, como dijimos anteriormente, y en donde se encuentra el orificio uterino, por el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y los extremos del mismo o cuerpo del útero se unen a las trompas de falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen el útero en posición. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas, una capa externa serosa o perimetrio, una capa media muscular constituida por músculo liso o miometrio y una capa interna muscular con un epitelio simple de columnas ciliadas o endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado, y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Las células secretoras de las mucosas del cuello uterino producen una secreción llamada moco cervical, mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. A lo largo de sus años reproductores, la mujer secreta de 20 a 60 ml de este líquido cada día, que es menos viscoso y más alcalino durante el tiempo de la ovulación, favoreciendo así al paso de los espermatozoides, aporta nutrientes y protege de los fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y del útero. Parece además que podría tener un papel en el proceso de capacitación de los espermatozoides.
Durante el resto del tiempo es más viscoso y forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. Las trompas de falopio son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Se unen a los cuernos del útero por cada lado, están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios. En su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Esto, con propósitos descriptivos, se divide las trompas en 4 partes. El infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de las trompas, que comunican con la cavidad peritoneal. El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fibrias que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación. Para ello, el orificio abdominal de las trompas es introducido en el interior de la misma. Una de las fibras está sujeta al ovario correspondientemente. La ampolla, que es la parte más ancha y larga de las trompas y la que recibe el ovocito desde el infundíbulo, es el lugar en donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. El istmo, que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas, se une con el cuerpo del útero en cada lado. La porción uterina, que es el segmento de las trompas que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito es introducido en el útero. La pared de las trompas tiene una capa interna o mucosa con un epitelio simple, columnar ciliado, que ayuda a transportar el ovocito hasta el útero junto a células secretoras que producen nutrientes para el mismo. Una capa intermedia de músculo liso cuya contracción peristáltica ayuda también, junto con los cilios de la mucosa, a transportar el ovocito, y una capa externa o serosa. Los ovarios son dos cuerpos ovalados en forma de almendras de aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se localizan uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado mesoovario, formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embrionario que los testículos o gónadas masculinas. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio, como habíamos dicho, y se produce y secreta a la sangre una serie de hormonas como la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. En los ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos y que además secretan estrógenos en la sangre. A medida que los ovocitos van aumentando de tamaño, el folículo maduro o folículo de Graf es grande, está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito, que será recogido por el infundíbulo de las trompas de falopio. A este proceso se le llama ovulación. Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado su ovocito u óvulo en la ovulación y producen y secretan a la sangre diversas hormonas como progesteronas, estrógenos, relaxina, hasta que, si el ovocito no es fecundado, degeneran y son reemplazados por una cicatriz fibrosa. Antes de la pubertad, la superficie del ovario es lisa, mientras que después de la pubertad se cubre de cicatrices progresivamente a medida que degeneran los sucesivos cuerpos lúteos. Las glándulas genitales auxiliares, vamos a tener entre estas las vestibulares y las parauretrales. Las glándulas vestibulares mayores y menores. Las mayores, de Bartolino, son 2 y tienen un tamaño de 0.5 centímetros. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Y las glándulas vestibulares menores son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco que lubrican los labios y el vestíbulo. Las glándulas parauretrales, que también reciben el nombre de skene, desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra. También tienen una secreción mucosa lubricante. Cuando se habla de sexualidad humana, generalmente se piensa en tener sexo.
Los animales en su mayoría copulan para procrearse, sin embargo, en las especies humanas la cópula tiene otro fin, además de procrear. Es frecuente la confusión que existe en la utilización de los términos sexo, sexualidad y genitalidad, por lo que se hace necesario establecer diferencias entre ellas. El sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian los seres vivos en masculino y femenino, o macho y hembra, capaces de relacionarse entre sí y reproducirse. La sexualidad es la conducta sexual del ser humano, pero encierra otras connotaciones. Es un componente de las personas humanas que nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte y que no se involucran con los aspectos biológicos, sino también con los aspectos psicológicos, socioculturales, religiosos, morales, inclusive económicos. Para su relación, el ser humano utiliza un lenguaje de comunicación afectiva física, como expresión de amor, ternura y apertura a la vida, en el cual las personas se acarician, se tocan y se miran, demostrándose de esta forma que las exposiciones en la sexualidad humana no se limitan a respuestas genitales. La genitalidad es la expresión limitada a la sexualidad, con efectos externos correspondientes o los órganos genitales, específicamente el pene en el hombre y la vagina en la mujer, representan el ejercicio sexual incentivo que en los animales es exclusivamente reproductivo. Enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades de transmisión sexual, también llamadas enfermedades venéreas, son enfermedades infecciosas que se pueden contagiar por contacto o transmisión sexual. Reciben también la abreviación ITS. Las ITS son enfermedades infectocontagiosas cuya vía de contacto se da generalmente por los órganos sexuales y se presenta de diferentes formas. Algunas se pueden transmitir también por vías no sexuales, pero representan una minoría del número total de casos. Varios tipos de enfermedades de transmisión sexual pueden llegar a ser epidémicas, incluidas las gonorrea, la uretritis no gonocócica, el herpes genital, las verrugas genitales, condiloma acuminados, la sarna, escabiosis y las infecciones uretrales y vaginales causadas por las bacterias Chlamydia trachonotis, el protozo tricomoniasis y ciertos hongos. Entre estas enfermedades tenemos el SIDA, que es una enfermedad mortal causada por un virus, que es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario. Los principales síntomas son debilidad del sistema inmunológico frecuente, pérdida paulatina de peso, diarreas crónicas, fiebres continuas, ganglios linfáticos grandes, pérdida de la atracción sexual, manchas violáceas en la piel. El VIH se puede transmitir de diversas formas. Puede haber una transmisión sexual con una persona infectada. El riesgo es mayor en sentido hombre-mujer que en contrario. Los besos profundos y la masturbación entre las parejas no transmiten el SIDA, siempre que no existan lesiones sangrantes que pueden poner en contacto sangre contaminada con lesiones del eventual receptor. La transmisión de madre a hijo, que puede producirse durante el embarazo a través de la placenta o en el momento del parto o durante la lactancia. Y la transmisión sanguínea, que los elementos de cuidado corporal como tijeras, hojas de afeitar, cepillo dental, pinzas, etc., presentan un riesgo teórico de transmisión del VIH, ya que puede entrar en contacto con la sangre. El VIH no se transmite en las siguientes situaciones, por ejemplo, en el contacto con la piel, por las lágrimas, por el agua, por picaduras de mosquitos, a través de la piscina, baños públicos, etc., por el contacto de diversos objetos como el teléfono, los cubiertos, los vasos. Dentro también de estas enfermedades tenemos la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado la gran imitadora, porque muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades. En la fase primaria suele estar marcada por la aparición de una sola úlcera llamada chancro, pero puede que haya muchas. En la fase secundaria se caracteriza por erupciones en la piel y lesiones en las membranas mucosas. Puede tomar el aspecto de un punto rugoso de color rojo o marrón rojizo, tanto en la palma de las manos como en la planta de los pies.
En la fase latente y terciaria, la fase latente, llamada también oculta de la sífilis, comienza con la desaparición de los síntomas de la fase primaria y secundaria. Los signos y síntomas de la fase terciaria de la sífilis incluye dificultad para coordinar los movimientos, musculaturas, parálisis, entumecimiento, ceguera gradual y demencia. El daño puede ser grave y causar la muerte. La sífilis se pasa de una persona a otra a través del contacto directo con una úlcera sifílica. Las úlceras aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. El herpes, por ejemplo, que presenta comezón, picor en la zona afectada, erupción ulcerosa e inflamatoria, que cicatriza a las 4 semanas. Esta puede producir intensos dolores de la zona afectada, puede autoinfectarse en los ojos, dedos y otras partes del cuerpo. La gonorrea, que también se da por el contacto sexual, va a tener como síntomas la supuración verde amarilla del pene o la vagina y dolor al orinar. Los efectos que va a producir es que si no se trata puede producir artritis, úlceras cutáneas, infección cerebral, infección del niño durante el parto y puede producir ceguera. La transmisión en un gran número de enfermedades de transmisión sexual exclusivamente por contacto sexual se efectúa en la mayoría de los casos por contacto íntimo con una persona infectada. Aunque la zona normal de contacto suele ser los genitales, el sexo oral y anal también producen casos de infecciones orales o anales. Algunas de estas afecciones en concreto, el chancroide y la producida por las ladillas, pueden extenderse de una parte de la piel a otra, por la misma persona infectada a través de sus manos, o por las ladillas, los piojos, los herpes genitales y las vaginas producidos por tricomonas, hongos, también se pueden adquirir por otros medios que no son el contacto sexual. La gonorrea, la sífilis y las infecciones con chlamydia pueden pasar de la mujer embarazada a su hijo, ya sea en el embarazo o durante el parto. Tales infecciones congénitas pueden ser bastante graves. La gonorrea y la uretritis por chlamydia son una causa importante de esterilidad en las mujeres. El carácter epidemiológico de la enfermedad de transmisión sexual da testimonio de la dificultad de controlarlas. Algunos órganos oficiales de salud pública atribuyen el incremento de muchas de estas enfermedades al aumento de la actividad sexual, que también puede ser la sustitución del preservativo que proporcionaba cierta protección, por otros métodos de control de natalidad como anticonceptivos orales y diafragmas que ya no requieren el preservativo y por tal motivo obviamente hay mayor contacto, mayor posibilidad de contagio. El tratamiento básico de las enfermedades de transmisión sexual producidas por bacterias es mediante el uso de antibióticos. La abstinencia y una sola pareja es el mejor control que podemos tener. Entonces, con esto estaríamos terminando. Tengan conciencia sexual. Como han escuchado, muchas de estas enfermedades incluso pueden traer demencia y como el SIDA hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra vida, nuestra salud y les deseo la mejor de las suertes. Con esto estaríamos terminando lo que es anatomía como tal, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga.